Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por aceptar esta entrevista. La información que me brinde será utilizada únicamente con fines académicos para el curso de problemas y desafíos en el Perú. Con su permiso voy a grabar la entrevista para no perder ningún detalle de la respuesta que usted me brinde. No te incomoda, ¿verdad? No, está bien. Ok. Muchas gracias. Para comenzar, ¿podrías brindarme tu nombre completo, tu edad, sexo y tu nivel de educación que alcanzaste? Mi nombre es Pedro Luis Torres Tipo, y mi edad 51 años, sexo masculino, y mi educación es mi educación técnica. Ok. Ahora sí, empecemos con las preguntas. Recordando el gobierno de Alberto Fujimori entre el año 90 y los 2000, ¿cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que vivió el Perú durante ese periodo? Bueno, durante ese periodo, lo que más que todo hubo en la parte económica, el problema era la hiperinflación, devaluación de la moneda, en ese tiempo era el INTI, el control de precios, lo que genera es el mercado negro, eh, el dólar prácticamente por las nubes, demasiado elevado, la estatización de la banca que hace en ese tiempo el doctor Alan García, presidente del Perú en ese tiempo, hay mayormente, y la parte política, la parte del terrorismo, o un terrorismo que está prácticamente destruyendo la parte moral del Estado peruano. En esa época se tomaron diversas medidas para combatir la inflación. ¿Recuerdas cuáles fueron? Bueno, la primera medida que hace el doctor Fujimori es ingresa y, y implementa lo que es el shock donde prácticamente devalúa la moneda para poder llevarla a los niveles que debería tener por la misma hiperinflación, devaluar la moneda y ponerla al nivel que debería tener, ¿no? Una estabilidad económica igual. Prácticamente en otros países nuestra moneda no valía nada, entonces necesitaba equilibrar. Que tenga su verdadero valor. Exacto, Ok. un valor que debería ser, porque estábamos prácticamente en una hiperinflación demasiado alta. Durante ese gobierno también se implementaron programas y políticas sociales para enfrentar la pobreza y la desigualdad. ¿Recuerdas cuáles fueron? Claro, exactamente. En ese tiempo, para tratar de bajar lo que era el costo económico de la hiperinflación, se implementan los comedores populares, vaso de leche, se da mayor, inclusive los colegios también reciben, ¿no? En el tiempo vaso de leche porque estaba demasiado, la economía demasiado mala crisis, una crisis del país prácticamente. ¿Usted considera que ayudaron a mejorar la situación de la población? En ese tiempo, claro que sí, teníamos que hacer sí o sí, porque prácticamente Tenemos que subsistir, se podría decir, porque subsistir, para no subsistir, había ni para porque, comer. exacto, no había para comer, era demasiado, como se dice, la mayoría de familias tenía que inclusive entrar a los comedores populares para poder llevar algo a su mesa. Uno de los temas más importantes de este periodo fue la lucha contra los grupos terroristas. ¿Qué opinas sobre estas medidas que tomó el gobierno de Fujimori para combatir el terrorismo? Bueno, se implementó el GEIN en los años, entrando en los años 90 y tantos, 90, 80, 89, 90, ¿no? GEIN. Y da frutos al capturarlo prácticamente en el 92, tenerlo acorralado y atrapado, ¿no? En lo que es donde se le pudo atrapar a este señor terrorista que era Abimael Guzmán. Eh, conteste, uno de los temas principales sobre el terrorismo fue lo que hizo el señor Alberto Fujimori en la universidad, por no decir nombres, porque no. Pues, ¿considera que fue una medida necesaria? Mira, actualmente también se tiene ese problema que ya anteriormente en el tiempo de los 90 ya lo teníamos y con más prácticamente no se podía ingresar a universidades porque las universidades estaban tomadas por los grupos terroristas, ya sea de Sendero Luminoso o el MRTA, que llevaron a casos como tales como la Cantuta, y esos problemas que, que bueno, ahorita el mundo lo sabe y sale actualmente a relucir gracias a los señores de izquierda, ¿no?
También se llevó a cabo una campaña contra la demografización que incluyó la esterilización de miles de mujeres, principalmente campesinas e indígenas. ¿Qué opinas usted sobre esa política o esa forma en la que se realizó ese... Claro, supuestamente se dice que se usaron las esterilizaciones para las mujeres de los Andes, pero prácticamente más se dio en esos casos en el tiempo del señor Toledo que en el tiempo de Fujimori, porque prácticamente en el tiempo de Fujimori se daban las pautas para hacer esas operaciones por el consentimiento de la mujer. Durante el tiempo que se ha dado, prácticamente los casos mayormente son durante el tiempo de Toledo. En el tiempo de Toledo son los que O más sea, salen en el tiempo de Fujimori me dice usted que tan solamente se implementó como una medida, planificación familiar. exacto, en cambio en el tiempo de Toledo ya fue como algo radical, se podría Claro, decir. más radical, inclusive sin el permiso, ¿no? Que la ligadura de trompas y todo eso. ¿Recuerda o conoce las medidas que tomó el gobierno para controlar algunos medios de comunicación y a la prensa? Bueno, en ese tiempo se estilaba bastante el populismo en los diarios chicha, que le dicen, ¿no? Que, bueno, todo el mundo sabe en ese tiempo de que habían diarios que prácticamente vendían sus portadas. Claro, y eso se toma hasta ahora. Y claro, y actualmente inclusive se hace, vea usted el periódico La República, el diario La República, así todos los días hasta actualmente siguen con ese tema de prácticamente vender su alma al diablo de izquierda. En su opinión, considera que tuvieron acciones sobre la libertad de expresión en el país? O sea, privaron de la libertad de expresión. O sea, haber hecho no, falta de libertad de expresión no hay. Hasta ahorita actualmente hay libertad de expresión porque prácticamente la población puede agarrar y Mucha- puede expresarse libremente. Hemos tenido paros, creo, durante el gobierno del 2021 con el tiempo de más paros que creo que no sé cuánto. Presidentes. Claro, que hemos tenido presidentes igual que paros, hemos tenido creo como 10 presidentes, no sé, 2016 hasta la fecha. Finalmente, ¿qué acontecimiento considera que llevaron a la caída del gobierno de Alberto Fujimori en el año 2000? O sea, ¿cuál fue uno de los motivos principales por los cuales el, el- el- el gobierno de Fujimori no fue de simpatía para la población? Bueno, lo que yo creo actualmente, el adoctrinamiento prácticamente de las universidades y los colegios, que prácticamente dan mala información de lo que sucedió en esos años. Y eso lamentablemente, inclusive los mismos medios de comunicación tienen ese problema, ¿no? De decir, por ejemplo, que su hija, actualmente, ¿no? Su hija que tiene problemas, que esto, casos de corrupción que al final no fueron probados. Y ese es el problema. ¿Qué consecuencias cree usted que tuvo ese hecho, ¿no? Pero, o sea, el que tengamos un rechazo hacia el partido Fuerza Popular. El rechazo prácticamente yo creo que más del tipo de los medios de comunicación, porque en sí en las votaciones actualmente se ha dado de que prácticamente ha ganado este partido y actualmente la presidencia, la OMP creo ya dio sus últimos resultados al 100%, donde prácticamente dio como presidenta a la señora Fujimori, ¿no? Bueno, estas serían todas mis preguntas. Muchas gracias por el tiempo y por compartir sus recuerdos, por colaborar con esta entrevista y por su participación para mi trabajo de universidad. Muchas gracias. Gracias.